Buenas tardes, mangakas radicales. Ah, el video de hoy sí es un tutorial. He decidido retomar los tutoriales. Ah, Voy a empezar a enseñar varios temas, entre ellos acuarela. Y sobre todo cómo pintar estilo anime utilizando las acuarelas. ¿Por qué? Porque las acuarelas son un método muy efectivo y económico para pintar. Bien, para empezar, las que ven acá son las acuarelas de mi set. Hace poco subí una foto en la cual había comprado otras más porque me faltaban para completarlas. Acá están las otras. Bien, pero realmente lo único que necesitan son tres acuarelas. Incluso una cosa que les digo yo a mis alumnos siempre es que con solamente las tres básicas puedes hacer todos los colores. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que necesitamos para aprender a pintar con acuarelas? Bien, lo primero que necesitas son los pinceles. Bien. Entonces, el pincel que yo recomiendo principalmente. ¿Se ve bien? Esto parece que se estaba desenfocando. Ok, es este de acá. Es un pincel plano, se dan cuenta, es plano, pero la punta es redonda. Entonces, es muy versátil porque nos permite hacer trazos líneas con punta o abarcar un área grande también si es que uno lo desea. Entonces, es el que me gusta más, es el más versátil, pero no es el único que vas a usar. Sobre todo es muy útil cuando quieres pintar en áreas grandes. Cuando pintamos con acuarela hay básicamente cuatro técnicas que se utilizan y las vamos a aprender. Pero bueno, y esta sirve para todas ellas. A ver, ¿qué más necesitamos? Lo que probablemente vas a encontrar con más facilidad en cualquier tienda, incluso ni siquiera en una tienda de arte, sino de manualidades, es esto. Los pinceles redondos. Este es un pincel número 6, que es el segundo que más utilizo. ¿Bien? Te sirve para trazar detalles no demasiado pequeños, es para detalles no demasiado pequeños. Y trata de que sea de pelo las cerdas que no se salgan con facilidad, porque si no, cuando estés pintando, se van a salir y van a quedar en medio del lienzo, en medio del papel que está con la pintura pegados. Entonces, esto es una cosa que se tiene que evitar. Y no necesariamente tienen que ser pinceles caros, porque también utilizo yo en muchas ocasiones estos de acá. Estos son los que vas a encontrar con facilidad en una tienda de manualidades. Son marca Corona, cero, ese es el pincel más delgado que tienen. Y son súper económicos, están un sol, entonces son baratos. Y para su precio la calidad es bastante buena, son muy buenos para su precio. Son los que usan mis alumnos en la escuela de manga. También se puede utilizar para pintar, ¿cómo se llama esto? Para pintar con tinta. De hecho, acá yo tengo uno que lo uso para tinta y por eso está negro, ¿no? Porque una vez obviamente tienes que separar el que vas a usar para tinta del que vas a usar para acuarelas. El que vas a usar para acuarelas es diferente. Si no, pues, bueno, normalmente no quedan residuos, pero podrías acabar pintando con manchones. Así que por eso el de acuarela a un lado y el de tinta a otro. Bien, este por ejemplo es el cero. Esta marca es barata, la vas a encontrar en todos lados y son muy útiles. ¿Qué más? Para hacer árboles y para hacer pasto, fondos naturales, vas a necesitar este de acá, que es lo mismo que este. Es un pincel redondo. ¿Cuál es la diferencia? Que este pincel, si se dan cuenta, tiene las cerdas abiertas. Un buen pincel nunca va a quedar con las cerdas abiertas si lo cuidas de manera correcta. Pero a propósito le he separado las cerdas, maltratándolo. ¿Para qué? Porque cuando haces trazos de, por ejemplo, como ah, hierba o follaje de los árboles, todas esas cosas, entonces el hecho de que tenga las cerdas abiertas ayuda muchísimo. Las pinceladas quedan muy naturales. Entonces van a necesitar uno de estos de todas formas. Entonces vas a comprar uno normal, uno que lo vas a abrir y el pincel para detalles. Si compras de la marca que es más barata, te va a salir un sol, 2 soles cada uno, o sea, no es muy caro.
Las acuarelas. ¿Hay diferencia entre comprar acuarelas de marca, de una buena marca y unas escolares, por ejemplo? Sí. Las pastillas de las acuarelas que son de mejor marca son, pues, a pesar de que ser secas, son menos secas y el pigmento es mucho más colorido, es más vivo los colores del pigmento. Si yo lo utilizo, van a ver, tan solo con una gota de agua va a generar un montón. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el degradado. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, para empezar, otra cosa, ¿verdad? ¿Es mejor acuarelas en pastilla o en tubo? Porque también las venden en tubo. Para iniciar yo digo que están mejor las de pastilla. Pero realmente el pigmento es el mismo. Si es que es la misma marca, el pigmento acaba siendo el mismo. Y la de tubo te acaba rindiendo un poco más. O sea, en calidad va a ser la misma, pero te rinde más. Entonces el de tubo sería al final el recomendable. Pero si recién vas a iniciar, no vas a pintar muy seguido, entonces usa las de pastilla. Que de todas maneras duran un montón. Este es el set que me compré cuando empecé a pintar con acuarelas, cuando empecé a aprender. Y todavía le queda un montón. Entonces, y he pintado bastante. Entonces, a pesar de que cubras toda tu hoja de color, no se va a desgastar con facilidad. Duran mucho. Bien. eh, Vamos a comenzar explicando. El papel, ¿verdad? Eso es algo importante. El papel que utilizan debe ser papel de acuarela. ¿Por qué? Si ustedes usan un papel normal o una cartulina, cuando ustedes le coloquen agua, vamos a hacer un ejemplo. ¿Verdad? Esto es algo que es necesario. Al menos dos envases de agua. Si tienen más, mejor, porque van a tener que limpiar el pigmento cada vez que utilicen un color. Y de preferencia que sea de color blanco para que se den cuenta cuando está sucia el agua. A veces el agua solamente está un poco turbia, pero de un color y se va a notar. Pero si no es de color blanco no lo van a notar con tanta facilidad. Y esto aplica también para esto. Se recomienda usar un paño o una gasa. Yo uso a veces gasa o un paño. Entonces, cuando limpias el pincel, después de usar el pigmento, lo vas a secar acá. No lo hagas con fuerza, simplemente dejas que seque. ¿Sí? Y le vas a quitar el pigmento con facilidad para usar el siguiente color. Pero si utilizas un paño de otro color, digamos gris, una vez un alumno mío llevó un paño gris, ¿cuál es el problema? Que como es gris y yo uso diferentes colores, no se va a notar si es que el color ya salió. Entonces no sé si el pincel ya está listo para aplicar el siguiente color o no. Entonces te compras una gasa que no es cara, está un sol creo la gasa o 2 soles, entonces no es un gasto muy grande y te va a servir, como es absorbente, va a servir mucho para las acuarelas. Bien, otra cosa que vas a necesitar es una paleta de mezclas. No es algo caro. Realmente, por ejemplo, el set el envase que me compré viene con esta paleta de mezclas. Pero hay paletas de plástico que están también un par de soles. Entonces, lo que haces es, nunca vas a mezclar sobre el papel. Vas a mezclar siempre sobre una paleta. Entonces, si vas a coger un color verde, coges el color verde, lo que es acá, y luego con agua coges el otro color, digamos el rojo, lo coloco acá, y luego acá los voy a mezclar. Y de esa manera tengo acá el color ya mezclado para cuando lo voy a aplicar al papel. Las paletas de plástico son baratas, o sea, unos 3 soles estará, y les va a durar, eso sí, ya les dura para siempre, pues. Entonces, esas son las cosas que van a necesitar para pintar con acuarela. Bien, las técnicas de la acuarela son 4. Una es, voy a hacer un pequeño ejemplo acá en la hoja para que vean las técnicas que hay. Una es seco sobre seco. No, mejor vamos a empezar con mojado sobre mojado. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Mojado sobre mojado quiere decir que yo con el pincel voy a humedecerlo en agua. ¿Ok? Así. Lo humedezco en agua y voy a humedecer el área acá de mi papel. ¿Por qué es importante que sea papel de acuarela? Porque si yo intento trabajar esta técnica de mojado sobre mojado con papel normal, la pulpa se va a empezar a deshacer.
dependiendo del grosor del papel. Incluso si usas cartón o cartulina Canson, se va a deshacer. Entonces, por eso tienes que usar papel de acuarela. Tiene que ser papel de acuarela de preferencia de buen gramaje, pero hay económicos, pero igual sigue siendo un poco más caro que el papel normal. Ah, bien, ¿cuál es la diferencia? Que el papel de acuarela tiene un cierto porcentaje de algodón, por eso es un poco más caro. Y eso hace que absorba, si se dan cuenta le acabo de echar bastante agua y no se ha doblado el papel ni ha pasado nada, porque tiene un buen porcentaje de algodón. Bien, entonces mojado sobre mojado es esto. Primero humedezco el área que voy a pintar y luego vuelvo a humedecer el pincel y voy a tomar algo de pigmento. En este caso voy a tomar un poco de pigmento rojo. Así. Entonces si se dan cuenta es una bastante cantidad de agua con el, el papel humedecido y aplico. Entonces, si se dan cuenta, la manera en que se va esparciendo el color genera una especie de efecto. Ahora, esa es la técnica mojado sobre mojado. Voy a limpiar el pincel como he mencionado. En esta ocasión solamente voy a explicar las técnicas. En la próxima clase vamos a empezar a utilizarlas para pintar algo. Bien, entonces con el paño que tienen, está sucio de lo que he pintado anteriormente. Bien, si se dan cuenta sale de color rojo. Entonces nos damos cuenta porque es de color blanco. Si fuera de otro color gris, no veríamos. Ya con eso ya está limpio. Listo. Bien, ese es mojado sobre mojado. ¿Por qué se llama mojado sobre mojado? Porque es la superficie, o sea, el papel mojado, y se le coloca el pincel con bastante agua a la acuarela, eso es mojado sobre mojado. Se puede hacer varios efectos con esto. Por ejemplo, colocar el papel inclinado, así, y de esa manera se genera una caída del pigmento sobre el agua sobre el papel. Bien, bien. Y hay varias técnicas más que utilizar. Bueno, siguiente. Ya vimos mojado sobre mojado. Ahora vamos a ver mojado sobre seco. En este caso, esta área de acá va a estar seca. No le hemos añadido absolutamente nada de agua. Y le vamos a colocar de frente el pincel con el líquido. Entonces, este es mojado sobre mojado. Acá va a ser mojado sobre seco. Entonces el seco y le vamos a colocar mojado. Entonces colocamos el pincel con bastante agua y usamos el mismo color para que no haya diferencia. Ahí, pigmento. Bien. Y pintamos. Bien, si se dan cuenta, la manera en que se esparce el color y el pigmento por el papel es distinta. Voy a quitar la inclinación para que no influya. Pero además ya vieron cómo funciona lo de la inclinación. A ver, ahí. Bien. Entonces, si se dan cuenta, el pigmento se esparce de manera diferente. Esto nos sirve un montón al momento de pintar. Por ejemplo, la última que pinté, que tomé una foto por ahí de un león, era parte, la hice mojado sobre mojado y luego mojado sobre seco en algunas áreas y otras seco sobre mojado. Cuando trabajas en acuarela se trabaja por capas. ¿Qué quiere decir esto? Que primero acabas una capa, esperas a que seque y luego añades la siguiente capa. Si lo intentas hacer por encima mientras todavía está mojado,
vas a mezclar colores en medio de lo que estás pintando. Y eso no se hace. Se mezclan los colores antes de. Entonces yo, por ejemplo, si acá cojo otro color y lo echo acá, se va a mezclar. Y yo no quiero eso. Las mezclas se hacen antes de pasar al lienzo o a la hoja. Bien, entonces ya vimos mojado sobre mojado. Y este es mojado sobre seco. Ahora acá vamos a ver la otra técnica que es seco sobre mojado. Bien, entonces ¿cómo hacemos? Primero vamos a humedecer el área. Te voy a limpiar el pincel para que no tenga... Ok. Bien. Humedecemos el área primero, como hicimos anteriormente. Así. Listo, ya el área está húmeda. Quitamos el exceso de agua del pincel. Bien, y ahora vamos a utilizar el pigmento básicamente con muy poca agua o casi sin agua, seco, básicamente. ¿Ves? El pincel ya no tiene casi nada de agua. Y no voy a coger agua para echarla sobre el pigmento, sino de frente, de acá. Entonces, cojo pigmento. Está casi seco. Entonces, seco sobre mojado. O sea, el pigmento seco sobre el papel húmedo o mojado. Entonces, ¿ves? Si se dan cuenta, la manera en la que en la que el pigmento se esparce a través del papel es distinta y sirve para generar diferentes efectos. Cuando trabajamos acuarela vamos a acabar combinando estas cuatro técnicas básicas para lograr diferentes efectos al momento de pintar. Voy a limpiar el pincel para hacer lo siguiente. Entonces tenemos mojado sobre mojado, mojado sobre seco, seco sobre mojado, y este de acá sería seco sobre seco. Son las cuatro técnicas básicas de acuarela. Muy bien, ya limpié el pincel. Ahora vamos a sacar acá. El pincel está seco, como pueden ver. No, no tiene agua. Bueno, está ligeramente húmedo porque tendría pues que esperar a horas a que se termine de secar por completo, pero está bastante seco. Bien, y el papel está seco porque no lo he humedecido previamente. Entonces lo que vamos a hacer es, sobre el papel seco, voy a coger el pigmento y lo voy a aplicar directamente. No sin humedecer, nada. Entonces, mismo color. Pigmento, cojo un poco de pigmento y pinto. Ahí. Disculpe, todavía estoy un poco mal de la garganta, pero estoy mejor que la vez anterior. Bien. Entonces, estas son las cuatro técnicas básicas de acuarela. Mojado sobre mojado, mojado seco, seco sobre, no, mojado sobre seco, o sea, el papel seco y el pincel húmedo o mojado. Mojado, seco sobre mojado, o sea, el lienzo, el papel húmedo, y luego encima el pigmento casi seco, y acá seco sobre seco. Casi nada de agua, prácticamente nada. Le ajustas suficiente agua como para que se desprenda el pigmento que hemos colocado
Ahí, ¿por qué estos de acá se ven diferentes que estos? Porque estos de acá son de pastilla y estos son de tubo. Hay saqué uno de las pastillas, la coloqué en el otro envase y coloqué aquí el tubo, lo del tubo. Pero es lo mismo, es el mismo pigmento. Bien, entonces estas son las técnicas básicas para poder pintar con acuarela. Bien, ahora, eh, ¿qué vamos a necesitar para la siguiente clase? Lo recomendable sería que tengan al menos los tres colores básicos, porque vamos a hacer una rueda de colores. En la acuarela, la manera de conseguir los colores es mezclando y controlando el agua. Entonces, ¿cómo hacemos un degradado? Vamos a hacer degradados. En degradado lo hacemos cogiendo el color, el pigmento, y simplemente le añadimos más o menos agua. Si le añadimos muy poca agua, va a ser más seco, va a ser más sólido el color, y si le añadimos más agua, el color cada vez va a ser más tenue. Entonces, en la acuarela se trabaja así, controlando el agua, vas a controlar qué tan oscuro o qué tan claro se ve un color. No, algunos que recién inician lo que hacen es cogen el color negro y le meten color. Digo, ¿cómo hago para que este rojo se vea más oscuro? Le metemos color negro, ¿no? Entonces, pum, le metemos negro. ¿Cómo hago para que el azul sea azul oscuro? Le metemos color negro. ¿Cómo hago para que el verde sea oscuro? Le metemos color negro. No, eso no deben hacer. Porque si lo hacen, lo que van a acabar logrando es que el color se vea sucio. Y ustedes no quieren eso, ustedes quieren que los colores se vean vivos, no sucios y tenues. Así que no deben usar el color negro para eso. Otra cosa, quiero hacer más claro el color rojo, le metemos color blanco. No, no hagas eso. Ahora, si quieres que se vea más claro, añade más agua. No uses el color blanco. El color blanco lo usamos solamente para los pasteles, tonos que no tenemos en la paleta de colores, lo usamos con el color blanco. O a veces para cubrir alguna área, ¿no? Con un brillo, pero no. Pero normalmente los brillos se hacen con el mismo papel blanco, simplemente no pintando o colocando solo agua. Bien, entonces, ¿qué acuarelas recomiendo yo? A ver, las mm, pueden comprar si desean las acuarelas Faber-Castell. Tienen el problema de que son súper secas y son un poco opacas, pero son decentes para su precio. Pero si realmente quieren unas buenas acuarelas, yo recomendaría, por ejemplo, las Van Gogh. No te tienes que comprar todo el pack. Puedes comprarte solo tres, los tres colores básicos, amarillo, el azul y el rojo y nada más. Cada pastilla está creo que 10 soles. Entonces técnicamente, bueno, te sale 30, pero te van a durar un montón y con esos tres colores vas a poder hacer todos los colores. Vamos a aprender a hacer la rueda de colores para con tres colores sacar todas las combinaciones de colores. Bueno, no todas porque son millones de colores, pero les voy a enseñar cómo hacer graduación de colores. Entonces es lo que vamos a ver en la próxima clase. Hacer un degradado y hacer la rueda de colores. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Por favor, si les ha gustado, si quieren saber más, entonces escriban en la caja de comentarios. O si no les ha gustado y no quieren que enseñe acuarela paso a paso, pues entonces díganme, no, ¿sabes qué? No me interesa la acuarela. No me gusta la acuarela, yo quiero aprender a pintar, no sé, o alguna otra cosa. Bien, entonces, escríbanlo en la caja de comentarios, dejen su poderoso like. Suscríbanse para más contenido y compártanlo con sus amigos para ayudar a crecer al canal. Y bueno, eso es todo. Sigan practicando. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.